Vamos ya mismo al acto del radicalismo en las plazas de todo el país se está llevando adelante. Habla Fernando Bravo, lo escuchamos. Antes del 83, un joven, el doctor Marcelo Stubrin. Al senador nacional Martín Lustó. A Mariela Coleta, presidenta del Comité Capital. Y a Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical Nacional. Con los oradores en el escenario, voy a traer la voz de Jairo para entonar las estrofas del himno nacional. Eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria divina.
Vamos a compartir ahora, en acto seguido, un video con fragmentos de discursos e hitos fundamentales en la construcción del gobierno de Alfonsín. Compartimos. Yo les aseguro, amigos de Buenos Aires, les garantizo, si nosotros cumplimos con nuestro deber, nuestros nietos nos van a honrar como nosotros honramos a los hombres que hicieron la Organización Nacional. Será el esfuerzo de todos, de los hombres y de las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. Vamos a salir adelante, vamos a ser el país que nos merecemos y lo vamos a poder hacer, no por obra y gracia de gobernantes iluminados, sino por esto que esta plaza está cantando, porque un pueblo unido jamás será vencido. Hay muchos problemas que no podrán solucionarse de inmediato, pero hoy ha terminado la inmoralidad pública. Vamos a hacer un gobierno decente. Un médico allí a la izquierda, por favor. Eso nos puso al borde mismo de la guerra y las madres argentinas saben cómo se despidieron de sus hijos. Las madres argentinas saben cómo pasaban los trenes, que no solo llevaban a sus muchachos, sino también los posibles ataúdes donde volverían. Yo no sé si habrá habido otro presidente en nuestra historia que se haya encontrado frente a dramas de esta naturaleza tan penosos, inmersos además en circunstancias difíciles desde todo punto de vista. Pero al presidente de los argentinos se le hace mucho más fácil su acción cuando cuenta con ejemplos de ciudadanos como ustedes que enaltecen a la sociedad argentina. De nuevo, señores, muchísimas gracias por lo que han hecho. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Yo creo que a esa gente tenemos que pedirle y decirle que nosotros creemos que siguen marchando, que siguen andando y que sigan adelante, porque la democracia los necesita para afianzar la necesaria democracia con contenido social que queremos concretar. Muchas gracias. Tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar
ejercicio de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Está este acto y esta celebración recibiendo adhesiones y muestras de apoyo de distintos puntos del país y también del exterior del país. Es por eso que vamos a presentar los saludos del expresidente de la República Oriental del Uruguay, el doctor Julio María Sanguinetti, y el expresidente de España, Felipe González. Es la autenticidad en la política, en la libertad, en la honestidad, en el compromiso cívico. A lo largo del tiempo lo he sentido como un hermano y lo sigo sintiendo cada día más, si puedo decir que lo extraño. Puedo decirles que la última vez que lo vi, fuimos con Marta, mi mujer, que se querían muchísimo. Todos sentíamos que era la única vez que nos estamos viendo, pero el gallego estaba ahí duro, digno en la cama, de la cual murió pocos días después. Y recuerdo que le dije: mira, Raúl, vos tuviste un gran noviazgo con la sociedad argentina, pues tuviste una separación compleja. Ya ha empezado el momento de la reconciliación. Me dice: Raúl, ¿estás seguro? ¿Te parece? Yo: sí, me parece. Lo vimos el otro día en la Luna Park, cuando se hizo el acto. Y esto ahora viene cada vez más. Hoy digo que eso ha sido más aún, porque hoy ya no hay una reconciliación. Hoy hay una reubicación histórica del fenómeno democrático que significó Raúl Alfonsín para Argentina y para todos nosotros. El ejemplo de decencia, el ejemplo de republicanismo, el ejemplo de dignidad. En momentos como este, mi mensaje para los amigos radicales es que sean fieles a sí mismos, que los principios que inspiraron la vida política y el compromiso de Raúl Alfonsín siguen vigentes como principios. Las circunstancias cambian, pero esos principios identifican a los radicales. Sean fieles a ellos. Celebremos la democracia que hoy tenemos. La democracia que nos da la dicha de ejercerla en plenitud. No es la obra de un hombre ni de un gobierno. Es el logro más maravilloso de todos y de cada uno. La hermosa hazaña del noble, sufrido y generoso pueblo argentino. Porque nuestra común creencia en el sistema democrático no surge de un automatismo ideológico, ni es el producto de una moda que hemos tomado de los países más desarrollados, sugerida por sus modelos históricos. No somos democráticos tampoco, por cierto, debido a alguna suerte de inercia política. Lo somos por convicción y por elección. No hay poder en el mundo que pueda cambiarnos. Fue muy alto el precio que pagamos por esta democracia como para ir detrás de algún mesianismo facilista que seguramente aún acecha. Yo les pido, argentinos, que sigan, que marchen. Nada encontrarán fuera de la democracia sino el horror. El voto de cada uno. El voto de cada uno es un compromiso con el futuro, con la vida, con sus hijos, con la patria. Bien, vamos a invitar ahora, tras este mensaje histórico del doctor Alfonsín, a hacer uso de la palabra a quienes ahora tendrán la posibilidad también de fundamentar esta democracia que lleva 40 años, pero que se ha construido
sobre los cimientos más sólidos que podía construir el doctor Alfonsín. Lo voy a invitar al doctor Marcelo Stubrin. Qué momento, ¿quién hubiera dicho que íbamos a estar 40 años después en esta plaza congregados? ¿Quién hubiera dicho? Había tantas acechanzas, habían ocurrido tantas cosas, habían sido derrocados Irigoyen, Castillo, Perón, Frondizi, Ilía, Isabel. Parecía que nos iban a prestar la democracia por un rato. Pero no fue así. Se suele decir que Alfonsín la refundó y estaríamos equivocados, no la refundó. Él, nosotros, creamos la democracia. Alfonsín creó la presidencia. Por eso me irrita cuando dicen que fue el presidente que juzgó a las juntas y a las cúpulas guerrilleras, que fue el presidente que hizo la paz con Chile. ¿Ustedes creen que eso hubiera sido posible sin las políticas sociales y económicas que pasaron por encima de la puja distributiva, que lograron prestigio de Argentina en el mundo? ¿Ustedes creen que lo que conseguimos en estos años es una concesión graciosa? Pues no lo es. Durante el gobierno de Alfonsín, los maestros enseñaban, los policías reprimían el delito, los empresarios trabajaban, las tarifas se pagaban, las convenciones colectivas funcionaban. La Argentina tuvo viabilidad en ese periodo de 6 años. Por eso hay un legado. El legado no nos pertenece a los radicales. El legado es de toda la nación, de toda la Argentina. A mí me enorgullece que algunos se disfracen para imitarlo, porque están reconociendo de algún modo que este legado tiene relevancia. Pero ¿cuál es nuestra misión en relación al legado de Alfonsín? Nuestra misión es hacernos las mejores preguntas. Nuestra misión es interrogarnos acerca de las asignaturas pendientes, que son tantas, de la pobreza, del atraso, de los 20 años sin crecimiento, de populismos irresponsables que han gobernado la Argentina. Nosotros, que somos la práctica de la libertad, la práctica de la libertad contra el autoritarismo, no la libertad a la que aludía Alfonsín en el 72, no la libertad del zorro libre de comerse las gallinas libres en el gallinero libre, la libertad de la construcción de una sociedad de iguales, de una sociedad abierta, de una sociedad de derechos, pero también de una sociedad de prosperidad. ¿Qué nos debe doler en el legado? La falta de esperanza, la falta de ilusiones, la falta de entusiasmo de la sociedad argentina por la posibilidad de construir un futuro como el que merecemos y como el que tienen otros países que nos rodean. Esa es nuestra misión. El Comité Nacional nos ha encargado a un grupo de radicales adultos, por utilizar una palabra generosa y autoconmiserativa, que a partir de ahora trabajemos un año
en discriminar las cuestiones pendientes del legado, qué no salió, qué hubiera podido ser mejor, qué hay que hacer ahora. Porque ustedes saben, igual que yo, que estamos frente a una circunstancia muy difícil en Argentina. Hay dos propuestas para la segunda vuelta que no lucen en condiciones de resolver los problemas más graves de la nación. Y es por eso que acá nosotros, los radicales, a metros del parque de artillería donde se inauguró nuestro partido luchando contra el régimen falaz y descreído, acá donde Alem, Irigoyen y Alvear pusieron su cuero para lograr derrotar la corrupción, nosotros también estamos llamados a transmitirle a la sociedad que la política no es una mercancía. Porque si la política es una mercancía, la democracia se convierte en un escándalo, en una porquería, en una corrupción de todos los sentidos de la vida pública. El cuerpo electoral nos mandó a la oposición. Tendremos tiempo para estudiar cuándo, por qué, en qué circunstancias, qué hicimos mal. Nos mandó a la oposición y seremos opositores de cualquiera que gane en la Argentina que viene. El nuestro es un partido de 3 siglos que siempre miró hacia adelante. En los 3 siglos hubo diferentes desafíos. Nosotros hoy estamos orgullosos de nuestros gobiernos locales, impresionante cantidad de administradores gubernamentales en provincias, en cientos de ciudades, administran la Argentina, forman parte de nuestro orgullo. Pero todavía hay miles de cuadros técnicos con experiencia de gobierno, con decencia y honradez que tiene este partido, que tienen que integrarse en una propuesta nacional que esté en condiciones de completar esta misión de un partido que nació para salvar a la nación, de un partido que nació para estrechar los brazos de toda la diversidad, la complejidad de la Argentina. Quiero que sepan que mientras pensamos el legado, mientras honramos el legado, tenemos que seguir actuando en la vida política cotidiana, con rigor, con sensatez y con autenticidad. El radicalismo no es una federación de liderazgos locales. El radicalismo, como decía Irigoyen, es la nación y su programa es la Constitución Nacional, esta que recitamos. Me enoja la reivindicación parcial de lo que a cada uno le conviene de la experiencia democrática que conquistamos. Me irrita, me subleva. Debieran estudiarla, debiéramos nosotros aprender qué nos faltó, cuáles fueron las circunstancias en las que anduvimos deambulando. Pero gracias a las profundas raíces de aquel árbol que creó y plantó Raúl Alfonsín y algunos de nosotros en 1983, gracias al compromiso democrático del que se contagió la totalidad del pueblo argentino, acá estamos en libertad. No hay tortura, no hay policías bravas, no hay represión, no hay censores que dicen qué cine o qué cine podemos ver
o qué libros podemos leer? Están las Fuerzas Armadas subordinadas al poder civil. Está la Argentina sembrando la paz en toda la región. ¿Se imaginan gobernar rodeados de puras dictaduras y de dictadores fuertes que no tenían pensado irse en aquellos años? Pues a eso nos sobrepusimos. Sembramos democracia, llevamos alegría al mundo, llevamos libertad a todos los países vecinos, nos honramos de ayudar a quienes luchaban contra esas dictaduras y esa misión está cumplida y ese legado, aún con la profunda importancia de las cuestiones pendientes, nos compromete a seguir actuando mientras nos quede vida para ir hacia adelante. Miren, la Argentina es un país que tiene futuro. Nosotros vamos a ser parte de la solución y no parte del problema. Y vamos a ser parte de la solución cumpliendo con nuestra misión y cumpliendo con nuestro deber, abriendo las manos y los brazos para que nuestro partido sea capaz de traer nuevas figuras, de incorporar a los mejores, de practicar la decencia, de luchar contra la corrupción, de condenar la pobreza, de terminar la pobreza que lastima que hay en la Argentina, que hay en todas las calles del país, de fomentar y desarrollar la producción, de encontrarnos con el mundo, este mundo que, como bien sabemos, no es una empresa exitosa, lleno de muerte, de terror, de vidas troncadas por las pasiones políticas, el terrorismo, los nuevos imperios. El mundo cambia a un ritmo muy vertiginoso. Por eso, los convido, los invito a trabajar este año todos nosotros en evaluar este legado, que ese va a ser un modesto pero significativo aporte de la Unión Cívica Radical a la calidad de la oposición política que vamos a practicar y a la posibilidad de que Argentina finalmente y para siempre salga del estancamiento y el atraso. Nada más, muchas gracias. Vamos a invitar ahora, como próxima oradora, a Mariela Coletta, presidenta del Comité Capital. Buenas tardes. La verdad es que estoy sumamente contenta por estar compartiendo este encuentro acá con ustedes. Y debo decir que también con una cuota muy importante de emoción, porque no solamente siento que estoy hablando desde mi rol institucional como presidenta del partido en la Ciudad de Buenos Aires, sino que también, y más importante, hablo como hija de la democracia. Les voy a preguntar primero acá, y les pido por favor que todos levantemos la mano los que nacimos en democracia. Lógicamente cada vez somos más, y seguramente ustedes que levantaron la mano van a compartir conmigo el enorme orgullo y gratitud que sentimos con la generación que militó en los 80, todos aquellos que acompañaron a Raúl Alfonsín en esta enorme tarea por nosotros, para que tengamos la libertad y la vida en la que vivimos, y por nuestros hijos y por todos los que vendrán. Así que de parte de nosotros, los hijos de la democracia, pido un fuerte aplauso para toda esa generación que la militó muy fuerte. Esa generación de los, que militaba en los 80 cantaba en ese momento que peleaba por una democracia que dure 100 años, ¿no? Como algo utópico, como algo recontra lejano. Y la verdad que ya pasaron 40, así que tan lejano no es. Es el periodo interrumpido más largo de democracia. Y todo eso fue posible porque esa generación que militaba, encabezada por Raúl,
pensada en el largo plazo. Entonces quiero traer algunas reflexiones de algunas partes del legado que nos dejó Raúl, que pueden tener alguna vigencia hoy y que nos pueden servir para construir el futuro de la Argentina que queremos. La primera lección que nos dio fue que había que dejar la comodidad de la nostalgia, es decir, aprender del pasado, reivindicar nuestro legado histórico y a partir de ahí construir un país que tenga más libertades individuales y colectivas, un país que defienda y amplíe los derechos de las mujeres, un país que reconozca a las minorías, una nación que entienda que para resolver conflictos internacionales la guerra no es el camino. Y todo eso se hizo con valentía. Y hoy, para poder reivindicar esa valentía, tenemos que ser audaces, como fueron aquellos que forjaron esta democracia, esta nueva etapa de democracia. La verdad es que ser valiente hoy y ser audaces va a significar que dejemos las confrontaciones estériles de lado que se usan como forma de acumulación política. La valentía va a estar en que con nuestras convicciones muy firmes seamos capaces de escuchar al que piensa distinto, encontrar cuáles son los puntos en común y respetar las diferencias, porque si no parece que es muy fácil entrar en chicanas, traer viejas peleas de cómo votó uno, cómo votaste acá, qué hiciste allá, y nunca hablar de lo que importa en serio, de cómo resolvemos los problemas estructurales de la Argentina. En segundo lugar, otra lección que nos dejó Raúl es que la valentía se tiene mucho antes de ocupar un lugar. Raúl la tuvo mucho antes de ser presidente, cuando creó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, cuando presentó habeas corpus para ayudar a las familias de los detenidos desaparecidos, cuando en absoluta soledad él denunció que la guerra de Malvinas era una trampa mortal para los pibes de 20 años y que era un plan estratégico para que los militares se queden en el poder de forma permanente. Y después de eso, él lo siguió haciendo sin especular, sin pensar en ningún beneficio ni para él ni para nuestro partido. Y así vino el juicio de las juntas, que fue un ejemplo de justicia de derechos humanos en todo el mundo. Así vino el Plan Nacional de Alfabetización, así vino la democratización de las universidades y de todo el sistema educativo, y podría seguir nombrando un montón de cuestiones. Y la tercera lección que quiero traer como recordatorio es aquel cierre de campaña en donde él convoca a todos los partidos a concurrir con sus banderas, con sus tradiciones históricas, y los nombra a los socialistas, a los demócratas progresistas, y por supuesto que nombra al peronismo a concurrir con sus banderas, a concurrir con su tradición, con Perón y con Evita. Y lo hace para remarcar, en primer lugar, para reconocer a todos aquellos partidos de tradición democrática, pero sobre todo para remarcar que la tarea que había que hacer era con todos. Y de hecho dice que vengan con las banderas y que levanten las banderas partidarias de cada uno, pero por arriba de las partidarias levantemos la bandera de la República Argentina. Él iba siempre en contra de la corriente y le decían de todo, pero después él pudo demostrar que había un espacio para cambiar el tono de la discusión pública y que había lugar para un nuevo pacto democrático, y ahí todos lo empezaron a reconocer. Creo que fue mucho más importante, tanto o más importante, su forma de gobernar que las medidas en sí que él tuvo. Él claramente era un hombre de Estado y era un demócrata en el más cabal sentido de la palabra. Con estos aprendizajes, hoy nos toca, con mucha distancia y otro contexto, tomarlo para poder emprender estos nuevos desafíos que tenemos. Hoy tenemos que convencer a la ciudadanía de que no caiga en creer en las falsas promesas, en las promesas impracticables. Hoy tenemos que poder darle a la gente la confianza de que vamos a dejar de pensar en el corto plazo y además que vamos a dejar de lado las agresiones entre partidos y entre dirigentes políticos, que somos capaces de hacer eso, pero con un tono muy firme de que no nos van a obligar a elegir entre dos opciones que no nos representan. Y la verdad que decir que no muchas veces es un acto genuinamente democrático. Vamos a ser valientes y por más que nos quieran correr y agredir,
No vamos a ser parte del plan de llevar a la Casa Rosada a alguien que todo el tiempo nos agrede y que busca justamente combatir contra nuestra esencia, que es la de las libertades, la de la democracia, la de los derechos. No nos vamos a prestar a eso. Seremos una minoría, pero nunca vamos a dejar de ser militantes y con valores. Recién lo decía Marcelo, la ciudadanía nos eligió que ocupemos un rol, un lugar. La ciudadanía en su conjunto, que es el rol de la oposición. Pero también nos eligieron para gobernar 5 provincias, cientos y cientos de intendencias. Nos dieron un lugar en el cuerpo legislativo de las provincias y del Congreso. Nos siguen eligiendo en las universidades. Acá hay un montón de jóvenes universitarios donde se piensa el futuro. Entonces nosotros, los radicales, desde cada lugar donde la gente quiere que estemos, vamos a luchar contra el flagelo de la pobreza y vamos a luchar contra la economía desordenada que tenemos hoy. Esa es nuestra tarea y esa va a ser la valentía que vamos a emprender para pelear desde cada uno de esos espacios. Vamos a pelear por una sociedad mucho más democrática. Vamos a pelear porque haya más convocatorias en donde poder encontrar puntos en común con quienes piensan distinto y avanzar hacia un camino. Vamos a pelear para ser más valientes y más audaces. Lo que vamos a hacer es lo que nos enseñó Raúl Alfonsín, nada más y nada menos. Muchísimas gracias. Mariela Coleta, presidenta del Comité Capital, ha hecho un pequeño ejercicio y les ha hecho levantar las manos a aquellos que han nacido en democracia. Yo voy a reivindicar otras generaciones. Yo quiero que levanten la mano los que estuvimos hace 40 años, aquí nomás. Somos muchos. Afortunadamente Dios nos ha dado la posibilidad de llegar hasta aquí y también debemos agradecerlo. Voy a invitar al senador nacional Martín Lustó. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Como decía recién Fernando y como decía Mariela, acá hay gente que pasó más tiempo en dictadura que en democracia de su vida. Hay gente que pasó más tiempo en democracia que en dictadura en su vida. Hay algunos como Mariela y tantos otros que solo han conocido la democracia. Estamos todos conmemorando esta fecha, pero también están aquellos que no están y pelearon para que nosotros pudiéramos vivir así. Así que por aquellos que combatieron lado a lado con Alfonsín para generar esta democracia, pero por aquellos que estuvieron peleando durante mucho tiempo para poder vivir en paz y en libertad, un aplauso para todos. Nuestro eterno homenaje y agradecimiento, además, porque sabemos que caminamos sobre las huellas que dejaron. Hoy conmemoramos 40 años de democracia. Eso quiere decir que la celebramos. Y a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo, a pesar de la elección que nos toca ahora, sí, la celebramos. Celebrar quiere decir recordar y resignificar. Celebrar quiere decir también reflexionar. Y celebrar, cuando celebramos a próceres como Raúl Alfonsín, el último prócer que tuvo este país, también nos inspiramos. Y quiero hablar de estas 3 cosas brevemente. Primero, de la resignificación, y lo voy a contar desde mi perspectiva personal. Yo entré al secundario al Colegio Nacional de Buenos Aires en el año 1984. Fui la primera camada que pudo estudiar el secundario en democracia. Empezamos en el 84 y terminamos en el 88. Un día en el homenaje a Pat Derian en Estados Unidos me puse a pensar cuál fue la última camada que pudo hacer eso. Y fue la camada que terminó el secundario en 1954 y lo arrancó en 1950. Miren la cantidad de años que había pasado para que alguien pudiera estudiar en democracia, con un gobierno electo, el secundario.
Hoy llevamos 36 camadas que han estudiado completamente el secundario en democracia. Pero piensen en aquellos que entraron en el año 84 a la primaria y salieron del secundario en el 95. Son la primera camada que pudo estudiar primario y secundario en democracia desde la que arrancó en 1917. Hubo 2 generaciones, 2 camadas que pudieron estudiar primario y secundario en democracia en toda nuestra historia, hasta ahora que llegamos 29. 29. Cuando se habla de un cambio institucional, cuando se habla de algo que modifica la vida permanente, este es un ejemplo. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque hay muchos que se tientan con avasallar las instituciones con la excusa de que quieren modificar el statu quo. Vemos permanentemente eso. Alfonsín es el ejemplo más cabal de que se pueden utilizar las instituciones para modificar el statu quo de manera permanente. Porque aquellos que nos empezamos a educar en democracia, crecimos o nacimos a la conciencia cívica viendo la CONADEP y viendo el juicio de las juntas y viendo el grito de nunca más y viendo el divorcio vincular y viendo la patria potestad compartida y viendo el ejercicio de libertad plena y viendo la paz. Hay muchos que se olvidan de eso. Hoy inclusive, además, tenemos muchos que juegan o ponen en riesgo la convivencia democrática sin valorar estas cosas, sin ni siquiera darse cuenta de que para que ellos puedan hacer esas barbaridades, tenemos que vivir en democracia. Es decir, usufructúan la democracia que tenemos, castigándola y poniéndola en peligro. Ahora estos 40 años también ameritan una reflexión, porque estamos viviendo algo que se llama recesión democrática. No solamente en Argentina, sino en muchos otros países, en casi todos los países estamos viendo esto. Estamos viendo gobiernos que son interrumpidos en su legítimo mandato de manera ilegal. Estamos viendo autócratas electos, es decir, aquellas personas que son elegidas y pues derivan en gobiernos autoritarios. Estamos viendo avasallamiento de las constituciones en distintos lugares. Estamos viendo pérdida de las libertades que son avaladas. Estamos viendo cómo la polarización hace que empiece a valer utilizar cualquier arma, inclusive en el contorno o afuera del contorno de la ley, para lastimar al otro. Estamos viendo el encumbramiento y el culto personal, que cuando el culto se hace personal, en lugar de generar cauce partidario para los cambios, esas personas se tientan porque creen que son indispensables, porque creen que son invulnerables, porque creen que son infalibles. Y ahí también hay una deriva peligrosa. Cuando uno mira los datos del Latinbarómetro, por ejemplo, se aprecia que en Latinoamérica, en nuestra región, la insatisfacción con la democracia es de 69%. En nuestro país es de 62%. Cuando se les preguntan a los habitantes de Latinoamérica si creen que la democracia es el mejor sistema posible, solo el 48% está de acuerdo con esa afirmación. En la Argentina el 62%. Somos el país que más alto rankea, probablemente por este legado que mencionaba antes. Cuando se les pregunta si es equivalente o es lo mismo un gobierno autoritario que la democracia, el 28% de los latinoamericanos responde que sí, que es lo mismo, que da lo mismo. En la Argentina el 15%. Ahora cuidado, porque empieza a haber una tendencia que en Latinoamérica representa el 17%, que responde afirmativamente a la pregunta de si en algunas circunstancias es mejor un gobierno autoritario que la democracia. Y en la Argentina esa cifra es de 18%. Y en los últimos 3 años creció de 13 a 18%, creció 5 puntos.
Ahí está el peligro. De aquellos que no recuerdan, porque no lo vivieron, porque no lo estudiaron o porque lo minimizan, porque creen que a ellos nunca les tocaría lo que es vivir sin poder decir lo que se piensa, teniendo que irse a vivir al exterior, teniendo en riesgo la vida, no pudiendo preservar derechos que fueron consagrados antes, como ahora hemos tenido otros derechos recientemente, que corren peligros por la impronta recesiva de distintas facciones en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, el matrimonio igualitario. Por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo. Hay muchas cosas que parece que no están en riesgo y a veces subterráneamente empiezan corrientes que las ponen en un estado de fragilidad que no nos podemos imaginar. Ahora, esa reflexión acerca de por qué la insatisfacción nos tiene que hacer pensar, como decía Marcelo y como decía Mariela, cuáles son las deudas pendientes. Y esa insatisfacción está arraigada en varias cuestiones. La primera es obviamente la falta de acceso a los bienes, los problemas económicos. La segunda, entroncada con esa, en todo lado del mundo, son las crisis que alteran peligrosamente la distribución del ingreso, porque cada crisis es una oportunidad para que a uno le vaya bien y para que un montón le vaya mal. Al mismo tiempo, la insatisfacción es producto del alejamiento de la agenda política de la agenda de la gente. El alejamiento de la agenda política de la agenda de la gente, por dos o por tres vías distintas. La primera son aquellos que persiguen en la vida política su propia agenda y no la agenda de los demás. Y de esto tenemos hartos ejemplos en la política argentina. La segunda es la corrupción, de lo cual también tenemos hartos ejemplos en la política argentina. Y la tercera es la incapacidad de abrir canales para que los ciudadanos participemos también del debate político. Piensen lo que eso le genera a las generaciones nuevas. Un joven hoy marca sus preferencias ¿cuántas veces por día? Cuando va a comprar algo, cuando va a consumir, cuando entra a las redes sociales, sube el pulgar o lo baja, me gusta o no me gusta, postea a favor o en contra, replica o no replica. Y en nuestra democracia sienten que una vez cada 2 años eligen a alguien por 130 días hasta que pueden volver a hablar. Ese también es un deber de la democracia, es una deuda pendiente y es algo que tiene que encarar nuestro partido. Tiene que pensar cómo se abre a los jóvenes de manera distinta para que sientan que también sientan agenda. Para que cuanto más difícil es el problema, sientan que están siendo considerados. Eso es una deuda pendiente. Y estas son reflexiones que tenemos que hacer para encarar el futuro. Pero dije al principio, y lo vuelvo a decir, esto es una celebración, estamos honrando la recuperación democrática y estamos honrando a Raúl Alfonsín. Y una de las cosas que tenemos que hacer cuando honramos a nosotros los radicales, que nos gusta mencionar a nuestros próceres en un montón de discursos, cada vez que se conmemora una fecha, cada vez que vemos un busto, una estatua o inauguramos, no es solamente repetir y llenarnos la boca con nuestros grandes próceres, es actuar como actuaron ellos. Si no, no estamos siguiendo su legado, si no, nos estamos vistiendo con lo que ellos hicieron. Y Alfonsín tuvo varias cosas. Mariela dijo coraje, pero no coraje cuando fue poder, coraje antes. Ese coraje lo llevó a construir, veíamos las escenas del acto acá nomás, en el Obelisco, una vocación mayoritaria y una fuerza mayoritaria, convocando también a otros para transformar la realidad. Eso es lo que tenemos todavía pendiente, recuperar eso a nivel nacional, porque lo tenemos. Tenemos más de 400 intendentes, tenemos rectores y rectoras de universidades, tenemos gobernadores, 5 gobernadores va a tener este partido el 10 de diciembre. Quiere decir que sabemos construir mayorías a nivel local, sabemos transformar la realidad de la gente a nivel local. Tenemos que ser capaces de mostrar que queremos y vamos a transformar la realidad a nivel nacional también. La insatisfacción que tenemos
en mi opinión, es bastante clara acerca de su origen. Una economía no puede funcionar mejor cuando su Estado funciona cada vez peor. Repito, una economía no puede funcionar mejor cuando su Estado funciona cada vez peor. El Estado es el 40% de la economía, pero es la salud pública, la educación pública, la infraestructura, la seguridad, la justicia, la calidad del debate que nos damos en el Congreso, la manera en que la política dialoga entre sí para encontrar soluciones. Eso es el Estado. Es el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Si eso funciona mal, nada puede funcionar bien. Para tener una economía competitiva no basta solamente tener empresas competitivas, falta tener un Estado competitivo. Y es imposible tener un Estado competitivo si la política de Argentina no se anima a competir en calidad con la política de otros países. Alfonsín fue no solo un prócer en la Argentina y un presidente admirado por todos nosotros y reivindicado ahora por muchos que lo combatieron y le hicieron la vida imposible. Alfonsín fue un ejemplo regional. Alfonsín fue un líder a la altura de los mejores líderes contemporáneos que tuvo. Y si no mejoramos la política, si lo que pretendemos es destruir la política, no vamos a poder reconstruir el Estado y por ende no vamos a poder reconstruir nuestra economía. Tenemos además un ejercicio en acercarnos a aquellos argentinos y argentinas que quieren ver solucionados sus problemas. Nuestros gobernadores y nuestros intendentes casi siempre irremediablemente heredan una mala situación económica y fiscal. ¿Por qué? Porque el populismo pierde cuando agotó todos los recursos. Y entonces vienen nuestros intendentes y vienen nuestros gobernadores a ordenar. Y logran ordenar los gastos públicos brindando cosas cada vez mejores a sus vecinos, a sus comprovincianos. Nuestros intendentes tienen el ejercicio de acercarse al ciudadano de a pie, porque de eso se trata su gestión. Y eso lo tenemos que tener como ejemplo para saber cómo acercarnos otra vez en las políticas públicas nacionales a aquellos que, como dije, se sienten ajenos a todo lo que pasa. El Estado que tenemos que reconstruir para arreglarnos la vida, para arreglarle la vida a todos los argentinos y a las argentinas, es un Estado más decente, es un Estado que sepa elegir las prioridades, porque no todo puede ser prioridad cuando las cosas están como están, y que sepa administrar con rigurosidad, que sepa administrar con eficacia. Solamente un Estado que sea sensible al dolor de su pueblo, pero que sea eficaz en resolver las circunstancias, puede creer lo que todos queremos, que es una sociedad moderna y de iguales. Algunos quieren solamente una sociedad moderna para pocos. A nosotros eso no nos dice nada. Si la política pública no mejora la vida de los que peor están, no está cumpliendo su cometido. Otros quieren caer en una igualdad, pero en la mediocridad. No queremos ni una ni la otra. Queremos construir una sociedad moderna y de iguales, a través de usar las instituciones para reformar el statu quo, como hizo Alfonsín. Y miren, ya lo dijeron varios, son días difíciles. Nos toca una elección horrible. Hay desafíos por delante, pero la verdad, ninguno es más difícil de los que tuvo que abordar Alfonsín. Ninguno de los desafíos que tenemos para adelante es más difícil que los desafíos que este partido y este país ya abordó. Y ahí nos tenemos que inspirar. Y viene una elección en donde hay dos candidatos que no nos gustan. Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos un Banco Central independiente con capacidad técnica y rigurosa, pero no queremos, por un lado, que lo eliminen, lo destruyan, ni que usen la emisión monetaria
para solventar planes platita para unas elecciones y que después venga más inflación. Porque queremos un Estado que pueda brindarle al ciudadano las cosas que les tiene que brindar. No queremos ni una motosierra ni que lo llenen de militantes, ninguna de las dos cosas. Porque queremos educación pública, gratuita, de calidad, y donde podamos medir qué es lo que estamos haciendo. No queremos ni que se la privatice ni que se la ideologice, ninguna de las dos cosas. Porque queremos tener otra vez una política exterior que nos llene de orgullo. Y no vi entre los videos el contrapunto de Alfonsín con Reagan. Pero queremos una política soberana que nos llene de orgullo. No queremos alineamientos automáticos y tampoco queremos ir a mendigar a los gobiernos autoritarios del mundo porque tenemos fragilidad de dólares. Algunos dicen que esta posición es tibia. Yo creo todo lo contrario. Creo que tibio es renegar de todas las convicciones que uno tiene para ir corriendo detrás de alguien, cualquiera sea que uno anduvo criticando durante una campaña. Que es la posición más difícil esta que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque seguramente simpatizantes de Juntos por el Cambio, algunos pensarán esto, otros estarán de un lado y otro, y los que pierdan seguramente van a señalar a los que somos neutrales porque no nos gusta ninguno de los dos. Es una mala palabra neutralidad, la verdad es que lo que nosotros es rechazamos lo que los dos representan. Rechazamos cualquiera de dos peligros que ya conocimos a lo largo de la historia argentina: la tentación de hegemonía y la deriva autoritaria. Ninguno de los dos nos deja bien a nosotros. Y además, esta posición, la de defender desde las convicciones aquellas cosas por las que militamos y le contamos a la gente en las diversas campañas, pero además son las cosas que la gente validó con su voto y nos dijo: van a ser oposición porque no van al balotaje, pero defiendan las cosas que nos dijeron, porque si no se trata de una deslealtad para con el electorado. Eso es lo que vamos a hacer. Y una cosa más. Liderar también es convencer a los demás de hacer algo que no creían que tenían que hacer o que podían hacer. Alfonsín hizo eso, porque además de su impronta personal, por ejemplo, el peronismo después se arrepintió de no haber acompañado la CONADEP. Y en la derogación de la ley de autoamnistía acompañó, y después también se movilizó cuando la democracia estuvo en riesgo en la Semana Santa de 1987. Pero también nos movilizamos todos como sociedad. Hoy, conmemorando los 40 años, mi deseo más ferviente es que encontremos otros acuerdos colectivos que nos movilicen a todos y que nos saquen de donde estemos ahora, para que cuando los miremos nosotros dentro de 40 años estemos orgullosos de haber hecho eso mismo. Muchas gracias. Vamos a invitar para cerrar esta celebración al presidente de la Unión Cívica Radical Nacional, el señor Gerardo Morales. Muy buenas noches. Bueno, un gusto
Un gusto participar acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de este homenaje tan importante que nos merecemos como pueblo argentino, pero particularmente como Unión Cívica Radical. Como ustedes saben, en cada plaza, por lo menos de cada capital de las 24 provincias argentinas, hay un evento como este, en donde el homenaje reúne a ciudadanos y ciudadanas argentinas que reivindican lo mejor que nos pasó en estos 40 años, que es recuperar la democracia para siempre. Así que tengo como el corazón partido porque en la plaza en San Salvador de Jujuy están también correligionarios, correligionarias y vecinos llevando adelante un homenaje tan importante como este, del que tenemos que estar orgullosos y que nos permite, obviamente, no solo pensar y fortalecernos en ese pasado, sino proyectarnos hacia resolver los problemas del presente y proyectarnos al futuro. Aquella gesta histórica liderada por Raúl Alfonsín, que fue la gesta histórica que acompañó la Unión Cívica Radical y un conjunto de la sociedad argentina, fue fundante. Fue fundante porque tomó decisiones importantes con desafíos centrales y más difíciles que los que tenemos hoy. Y en esto comparto con Martín lo que acaba de decir. Aquellos fueron desafíos por los que había que tener el coraje de encarar una gran epopeya que tuvo que ver primero con la ley, con la nulidad de la ley de autoamnistía, con sentar a los genocidas en el banquillo de los acusados y por levantar las banderas de libertad y justicia y de memoria para la República Argentina. Ese hito fundante es el que garantizó que tengamos democracia para siempre y no que nos la presten por periodos, como decía Marcelo. Hemos roto esa inercia y esa inercia nos permitió avanzar en derechos, lograr no solo la CONADEP, lograr el Programa Alimentario Nacional, el Congreso Pedagógico Nacional con una fuerte apuesta, un debate por la educación, pero en particular por la educación pública para la República Argentina, entre tantos hitos. Recién lo escuchábamos a Raúl Alfonsín hablar en aquel momento de uno de los flagelos culturales más importantes que tenemos aún hoy en día, como es la violencia de género y el planteo claro y concreto en el 83 por la igualdad de género y por poner en marcha medidas para generar sistemas de protección de derechos para las mujeres, para los niños, niñas y adolescentes. Hemos transcurrido un largo camino. Y digo, a 40 años de democracia debiéramos haber madurado en distintos sentidos, particularmente en más tolerancia. Y digo que acá ha habido un gran retroceso de la mano del kirchnerismo, que por otro lado se ha apropiado de banderas que ha liderado la Unión Cívica Radical, pero que nos pertenecen al pueblo argentino, como son las banderas de los derechos humanos, el retroceso cultural que ha significado y que aún significa el kirchnerismo para la República Argentina, es lo que tenemos que frenar. Por eso comparto esta visión y esta decisión que hemos tomado colectivamente en el Comité de la Unión Cívica Radical. Estamos actualmente frente a un desafío que tiene que ver con dos opciones que no compartimos, dos opciones que le hacen daño a la República Argentina. Hemos dicho a lo largo y ancho de la República Argentina, de nuestro país, cuando me tocó acompañar a Horacio Rodríguez Larreta como una de las opciones para gobernar nuestro país,
que estamos frente al gobierno que ha destruido las expectativas del pueblo argentino, con una inflación imparable y los gremios mudos, y las organizaciones sociales mirando para otro lado. Reparos generales nos hicieron en la gestión de Raúl Alfonsín y no he visto que los gremios ni siquiera se preocupen por la situación de pobreza diaria que genera en el pueblo argentino esta inflación incontrolable, sumado a un sistema de corrupción que nos tocó combatir desde el Senado, desde el Congreso y desde el rol de oposición que ya nos tocó. Nos tocó ser oposición en momentos tan difíciles como estos. Me acuerdo cuando se llevaban mitad del radicalismo y quedamos algunos pocos para cuidarlo y luchar contra Vudú, contra López, contra Jaime, contra Devido, contra Cristina, porque son los que destruyeron gran parte de la expectativa y de las esperanzas del pueblo argentino. Y este sigue siendo el desafío actual, terminar con esa falsa opción. Y ahora, a partir de esta situación, recién hablábamos con algunos amigos y decíamos, qué cosa que a 40 años de la democracia estemos frente a las dos peores opciones que puede tener la República Argentina para un gobierno. Pero aún frente a esas circunstancias, tenemos que hacer lo correcto, lo que mandan nuestros principios, y es hacer lo que el pueblo ha dicho que hagamos, que formar parte de la oposición y ser un partido de oposición que tiene que organizarse para poner límites, para frenar abusos. Y frente a esta situación, en la coalición de la que formamos parte, que es Juntos por el Cambio, que no es un rejunte, que de la noche a la mañana se ha reunido por una alternativa electoral. Llevamos 5 elecciones y nos hemos convertido en una coalición que tiene reglas, que tiene normas de disciplina y que tiene también un sistema de toma de decisiones. Y que la decisión de un par de dirigentes, fundamentalmente entre otros, de Juntos por el Cambio, está rompiendo y nos quieren llevar a otra peor opción, como es la de Javier Milei. Tanto Sergio Massa como Javier Milei no son la mejor alternativa para la República Argentina y nos quieren llevar por un camino que no vamos a transitar. No vamos a transitar el camino del fundamentalismo, el camino de la locura, el camino del salto al vacío. Los fundamentalismos se han disfrazado en muchas épocas de distintas formas. En la década del 30 y el 40, en el siglo pasado, se disfrazaron de socialdemócratas, de nacionalsocialistas, y se han convertido en autoritarios y luego en fascistas. Hoy el fundamentalismo se está disfrazando de libertario. El liberalismo no es intolerancia, el liberalismo no es fundamentalismo, es tolerancia, es respeto, es construcción de derechos. Nosotros somos una fuerza liberal por excelencia, naturalmente una fuerza liberal que lucha no solo por la libertad, sino por la igualdad de nuestro pueblo. No hay desafío más importante que garantice la libertad de una persona que trabajar y fortalecer la educación y fundamentalmente la educación pública. Es la educación pública la que iguala y la que hace libres a los ciudadanos, de modo tal que no nos van a llevar tampoco por ese camino, por el camino de la negación de la dictadura, por el camino de negar el holocausto, por el camino de la venta de órganos, por el camino de la privatización de la salud, por el camino de la destrucción del Banco Central, lo que no se puede hacer. No vamos a transitar ese camino.
el camino que va a transitar la Unión Cívica Radical, el que ya transitamos desde la oposición, controlando, marcando un rumbo y generando un debate que tendremos que producir después de la elección del 19. Porque por lo que ha pasado, por lo que ha ocurrido con algunos miembros de Juntos por el Cambio, se tiene que reconfigurar la política opositora en la República Argentina. No tenemos nada que ver con Mauricio Macri tampoco. No tenemos nada que ver. Y que pare de agredir a la Unión Cívica Radical. Somos el partido que entre 2015 y 2019 ha tenido conducta y disciplina. Hemos tenido más disciplina en nuestros bloques que la que tuvo nuestro bloque hasta con Raúl Alfonsín. Le hemos votado 292 leyes. ¿Qué nos dicen? ¿Qué responsabilidad nos quieren asignar a nosotros de lo que ha pasado en 2015 y 2019? No, señor, bajo ningún punto de vista. Por eso los convoco a formar parte de esa gran oposición y a rediscutir el rol de oposición responsable para un país que necesita la política y que necesita a la Unión Cívica Radical como una de las columnas vertebrales de esa construcción. Y les digo más. Y les digo más. Vamos a gobernar el país de acá a 4 años. Vamos a trabajar porque no vamos a llegar como llegamos con Facundo Manes, al margen de que siempre hay correligionarios que forman parte de esa máquina de impedir hacia adentro mismo del partido y que nos pusieron palos en la rueda para que no pudiéramos llegar. Pero esta vez vamos a llegar, y vamos a llegar de la mano de la renovación. Necesitamos un partido que se renueve. Y tenemos 4 años para trabajar incansablemente, desde el rol de oposición, revitalizando nuestros equipos, revitalizando nuestra juventud, con hombres que son la expresión de la renovación, como Martín Lustó, que está acá, como Maxi Puyaro, como Martín Arjol, como Francisco Monti, como Rodrigo de Loredo y tantos hombres y mujeres que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país, de un partido que es un partido de gobierno, que gobierna 5 provincias, que gobierna más de 400 municipios y que lo hace bien. Así que no nos corre nadie, nadie nos manda ahora. Solo manda la Unión Cívica Radical, el destino de la Unión Cívica Radical. Así que los que se creen dueños de Juntos por el Cambio o que creen que Juntos por el Cambio es una empresa, les decimos que no, que basta, que se terminó. Por eso, queridos correligionarios y correligionarias, y amigos y amigas, a 40 años de democracia, la verdad que es muy poco el problema que tenemos por delante. Gobernará quien gobierne y ahí estará la Unión Cívica Radical controlando, marcando el rumbo y reconstruyendo esta alternativa para 4 años. 4 años pasan rápido. Lamento que el país esté en esta disyuntiva que nos va a hacer perder tiempo. Por eso tenemos que trabajar con la mayor cohesión posible, más fuerte que nunca, para hacer la alternativa que gobierne la República Argentina en 2027. Esa es la tarea que tenemos, así que gracias, Raúl, por tu legado. Gracias, Alfonsín, por marcarnos el camino. No es tan difícil. El pueblo nos dijo, tienen que estar allí y allí estamos. Y ese es el voto que vamos a honrar.
a honrar. Si no, ¿cómo nos desdecimos de todo lo que dijimos? De todo lo que dijimos de Milei y todo lo que dijimos de Massa. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Cómo es que llegamos a donde llegamos con un programa en el que trabajaron nuestras fundaciones durante 2 años? No vamos a permitir que tiren por la borda ese esfuerzo que va a seguir concentrándose en el Congreso, que es el lugar donde nos toca. Desde allí vamos a hacer nuestra trinchera y desde allí vamos a trabajar por un país mejor, por recuperar la cultura del esfuerzo, del trabajo, por garantizar la igualdad y garantizar la libertad de nuestro pueblo, porque eso somos, la lucha por la igualdad y la lucha por la libertad. Gracias, Raúl. Adelante, radicales. No nos manda nadie. No nos manda más nadie. Adelante, radicales. Tras el discurso del presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, yo los invito a que de la misma manera que comenzamos esta celebración entonando el himno nacional argentino, cerremos este acto acompañando a Raúl Alfonsín en ese rezo laico inolvidable que es el preámbulo. Gracias por estar. ¿Qué luchamos? Tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. A 40 años de democracia, la celebración, el acto central en Buenos Aires, en la Unión Cívica Radical, con mucho recuerdo, obviamente, hacia el legado de Raúl Alfonsín, pero con mucha realidad, con mucho contexto de lo que estaba ocurriendo en estos momentos y las definiciones más fuertes, más duras de Martín Lustó y, como escuchábamos recientemente, a Gerardo Morales, el presidente de la Unión Cívica Radical. Una transmisión especial de Telediario Televisión a 40 años de democracia.